La tormenta ruge mientras un pequeño yate lucha contra las olas embravecidas del Pacífico mexicano. El cielo nocturno se iluminaba con relámpagos, revelando por breves instantes las siluetas de 3 figuras aferradas a la cubierta del yate Esperanza. Javier Mendoza, un empresario de 40 años con el rostro curtido por largas horas de trabajo, intentaba mantener el control del timón mientras gritaba órdenes a sus compañeros. Su voz apenas se escuchaba por encima del rugido del viento y el golpeteo incesante de la lluvia contra la cubierta. «Marta, asegura esas cuerdas». «Luis, necesito que revises el motor», vociferaba Javier, sus nudillos blancos por la fuerza con la que se aferraba al timón. Marta Sánchez, una joven bióloga marina de 28 años, luchaba contra la lluvia torrencial, sus manos resbalando mientras trataba de asegurar el equipo suelto. Su cabello oscuro, normalmente recogido en una pulcra coleta, se pegaba a su rostro en mechones empapados. A pesar del frío y el miedo, sus ojos brillaban con determinación. Luis Ortega, un experimentado pescador de 55 años, emergió de la cabina, su rostro sombrío contrastando con la blancura de su barba salpicada de sal. «El motor está muerto, Javier», gritó, su voz ronca por el esfuerzo. «Estamos a la deriva». Javier maldijo entre dientes. Este viaje, que se suponía sería una simple excursión para fortalecer los lazos entre su nueva socia, Marta, y su viejo amigo y proveedor, Luis, se había convertido rápidamente en una pesadilla. Un relámpago cegador iluminó el horizonte, revelando una masa oscura que se alzaba ante ellos. Javier entornó los ojos, su corazón latiendo con fuerza. ¿No podía ser tierra? «Tierra a la vista», gritó, pero su voz se perdió en el fragor de la tormenta cuando una ola gigante se alzó sobre ellos. Marta apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el agua helada los engullera. El mundo se volvió un caos de burbujas y oscuridad mientras los 3 luchaban por alcanzar la superficie. Javier emergió jadeando, escupiendo agua salada y buscando desesperadamente a sus compañeros. «Marta». «Luis», gritó, su voz ronca por el esfuerzo. A lo lejos, escuchó un débil grito de respuesta. Nadando con todas sus fuerzas, Javier se dirigió hacia el sonido, arrastrando consigo un trozo de madera flotante que había sido parte de la cubierta de la Esperanza. Tras lo que pareció una eternidad, logró llegar hasta Marta, quien luchaba por mantenerse a flote. «Agárrate», le dijo, ayudándola a sujetarse al improvisado salvavidas. «¿Dónde está Luis?», preguntó Marta entre jadeos, sus ojos recorriendo frenéticamente la superficie turbulenta del océano. Como respondiendo a su pregunta, Luis apareció a unos metros de distancia, aferrándose a un barril de plástico. «Por aquí», gritó, haciendo señas con una mano. Mientras la tormenta comenzaba a amainar, los 3 náufragos se encontraron aferrados a los restos del yate, la silueta de una isla desconocida alzándose ante ellos en la penumbra del amanecer. «Tenemos que llegar a la orilla», murmuró Luis, su voz cansada pero determinada. «La corriente parece estar llevándonos hacia allá». Así, exhaustos y golpeados, los 3 comenzaron su lento avance hacia la misteriosa isla, sin saber que su lucha por la supervivencia apenas comenzaba. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte cuando finalmente alcanzaron la playa. Javier fue el primero en llegar, arrastrándose sobre la arena húmeda antes de colapsar, respirando pesadamente. Marta lo siguió poco después, ayudando a Luis, quien parecía haber sufrido una herida en la pierna durante el naufragio. Lo logramos», jadeó Marta, dejándose caer junto a Javier. Luis se sentó con dificultad, examinando su entorno con ojos entrecerrados. «No canten victoria tan pronto», advirtió. «Estar en tierra firme es solo el primer paso». Javier se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por el esfuerzo. Miró a su alrededor, tratando de orientarse. La playa se extendía en una curva suave, bordeada por una densa jungla que parecía impenetrable. No había señales de civilización a la vista. «¿Alguien tiene idea de dónde estamos?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Luis, mientras tanto, había comenzado a recoger los restos que la marea había arrastrado hasta la orilla. «Lo primero es lo primero», dijo con la practicidad de alguien acostumbrado a las dificultades del mar. «Necesitamos agua dulce, comida y un refugio». Javier asintió, agradecido por la experiencia de Luis en situaciones difíciles. «Tienes razón. Deberíamos dividirnos las tareas». «Yo puedo buscar una fuente de agua dulce», se ofreció Marta. «Como bióloga, puedo identificar plantas que nos indiquen dónde encontrarla». «Bien pensado», aprobó Javier. «Luis, ¿puedes encargarte de construir un refugio? Usaremos lo que podamos rescatar del naufragio». Luis asintió, ya examinando los restos en la playa con ojo crítico. «Puedo armar algo básico para protegernos del sol y la lluvia». «Perfecto».
Yo me encargaré de recolectar todo lo que pueda sernos útil y trataré de hacer una señal de socorro en la playa, decidió Javier, cayendo naturalmente en su papel de líder. Mientras cada uno se dedicaba a su tarea, Javier no pudo evitar sentir una punzada de culpabilidad. Después de todo, había sido su idea alquilar el yate para este viaje de team building con sus nuevos socios. Ahora, por su culpa, estaban atrapados en una isla desconocida, posiblemente lejos de cualquier ruta de navegación. A medida que avanzaba el día, el calor se volvía sofocante. Javier trabajaba incansablemente, arrastrando trozos de madera y lona para la señal de SOS, mientras recolectaba cualquier objeto que pudiera serles útil: botellas de plástico, cuerdas, un botiquín de primeros auxilios milagrosamente intacto. Marta regresó al atardecer, su rostro iluminado por el éxito. Encontré un arroyo de agua dulce no muy lejos de aquí, anunció. Y mejor aún, vi algunas frutas que parecen comestibles. Necesito examinarlas más de cerca para estar segura, pero es un buen comienzo. Luis había logrado construir un refugio rudimentario utilizando restos del yate y palmeras caídas. No era mucho, pero les proporcionaría protección contra los elementos. ¿Creen que nos estén buscando?, preguntó Marta, su voz traicionando un toque de miedo por primera vez desde el naufragio. Javier quería reconfortarla, pero sabía que la honestidad era crucial en su situación. Es probable que haya notado que no llegamos a nuestro destino, pero con la tormenta y lo lejos que estamos de nuestra ruta original, podría llevar tiempo. Luis, siempre el pragmático, añadió, lo importante ahora es sobrevivir. Mañana exploraremos más la isla, buscaremos un punto alto para tener una mejor vista de nuestro entorno. Mientras la noche caía sobre la isla, trayendo consigo una sinfonía de sonidos desconocidos de la jungla, los tres náufragos se acurrucaron en su improvisado refugio. El cansancio del día finalmente los alcanzó, y uno por uno fueron cayendo en un sueño intranquilo. Javier fue el último en dormirse. Mirando las estrellas a través de las hojas de palma, no pudo evitar preguntarse qué otros desafíos les esperaban en esta isla misteriosa. Poco sabía que los peligros que enfrentarían iban más allá de la mera supervivencia, y que los secretos de la isla cambiarían sus vidas para siempre. En la oscuridad de la jungla, ojos invisibles observaban el campamento de los recién llegados. La isla de los perdidos había reclamado nuevas almas, y no estaba dispuesta a dejarlas ir fácilmente. El sol abrasador del mediodía cae sobre tres figuras exhaustas que exploran la densa jungla de una isla misteriosa. Javier lideraba el grupo, machete en mano, abriéndose paso entre la espesa vegetación. El sudor corría por su frente, empapando su camisa ya desgastada por el agua salada y la arena. Detrás de él, Marta observaba atentamente su entorno, sus ojos de bióloga brillando con una mezcla de fascinación y cautela ante cada nueva especie de planta que encontraban. Luis cerraba la marcha, su experiencia como pescador manteniéndolo alerta a cualquier sonido o movimiento inusual. Necesitamos encontrar un punto elevado, dijo Javier, deteniéndose un momento para orientarse. Desde allí podremos tener una mejor vista de la isla y tal vez detectar señales de civilización. Marta asintió, limpiándose el sudor de los ojos. También nos dará una idea de los recursos disponibles. He visto algunas plantas que podrían ser comestibles, pero necesito estudiarlas más de cerca. Luis, que había estado inusualmente silencioso durante la caminata, finalmente habló. Hay algo extraño en esta isla. Los sonidos, los olores, no se parece a ningún lugar que haya visitado antes. Sus palabras provocaron un escalofrío en el grupo. Desde que despertaron esa mañana, todos habían sentido una sensación de inquietud, como si la isla misma los estuviera observando. Continuaron su ascenso, la vegetación haciéndose menos densa a medida que ganaban altura. De repente, Marta soltó una exclamación de sorpresa. «Miren», dijo, señalando hacia adelante. «Eso es». Frente a ellos, parcialmente ocultas por la vegetación, se alzaban unas ruinas antiguas. Piedras talladas formaban estructuras derruidas pero aún reconocibles, con símbolos extraños grabados en sus superficies. Javier se acercó, pasando su mano sobre los grabados. «Esto es increíble. Parece ser muy antiguo, pero ¿de qué civilización?». Marta examinó las ruinas con ojo crítico. Hay elementos que recuerdan a la arquitectura maya, pero otros símbolos no coinciden con nada que haya visto antes. Es como si fuera una mezcla de varias culturas. Luis, mientras tanto, había notado algo más. «Miren», dijo, señalando una abertura en la roca que parecía conducir a una cueva. «Podría ser un buen refugio, mejor que nuestra choza en la playa». Cautelosamente, los tres se acercaron a la entrada de la cueva. El interior estaba oscuro y fresco, un alivio después del calor abrasador de la jungla. Javier sacó una linterna que había logrado rescatar del naufragio y la encendió, iluminando el interior. «Esperen»,
dijo Marta de repente, agachándose para recoger algo del suelo. En su mano brillaba un pequeño objeto metálico. Esto no es antiguo. Alguien más ha estado aquí, y no hace mucho tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La isla guardaba más secretos de los que habían imaginado. Deberíamos establecer nuestro campamento aquí, sugirió Luis, rompiendo el tenso silencio. Al menos por esta noche. Ofrece mejor protección y está cerca de una fuente de agua que vi mientras subíamos. Javier asintió, aunque no podía sacudirse la sensación de inquietud. Bien, hagámoslo. Marta, ¿puedes identificar algunas plantas comestibles cerca? Luis y yo regresaremos a la playa para traer los suministros que dejamos allí. Mientras Javier y Luis descendían hacia la playa, Marta se dedicó a explorar los alrededores de las ruinas. Su mente de científica no podía dejar de maravillarse ante la biodiversidad que la rodeaba. Plantas que nunca había visto, algunas con propiedades que desafiaban su comprensión. Esto es imposible, murmuró para sí misma, examinando una flor cuyo color cambiaba ante sus ojos. Ninguna planta debería poder hacer esto. De repente, un movimiento en la periferia de su visión la hizo girarse bruscamente. Por un instante, creyó ver una figura observándola desde la espesura de la jungla. Pero cuando parpadeó, había desaparecido. «Hola», llamó, su voz temblando ligeramente. No hubo respuesta, solo el susurro del viento entre las hojas y el lejano canto de pájaros desconocidos. Mientras tanto, en su camino de regreso a la playa, Javier y Luis discutían sus próximos pasos. «Necesitamos construir una señal más grande», decía Javier. «Algo que pueda verse desde el aire». Luis asintió, pero su expresión era sombría. «Javier, tengo que ser honesto contigo. He estado en el mar toda mi vida, y nunca había oído hablar de una isla en esta parte del Pacífico. Me temo que estamos más lejos de las rutas de navegación de lo que pensamos». Las palabras de Luis pesaron sobre Javier como una losa. «¿Qué está sugiriendo, Luis? ¿Qué debemos prepararnos para la posibilidad de que el rescate tarde en llegar, si es que llega?» El silencio que siguió fue interrumpido por un grito distante. Ambos hombres se miraron con alarma. «¡Marta!», exclamaron al unísono, y comenzaron a correr de vuelta hacia las ruinas. Cuando llegaron, jadeantes y con el corazón acelerado, encontraron a Marta de pie en el centro del claro, su rostro pálido. «¿Qué pasó?», preguntó Javier, escudriñando los alrededores en busca de alguna amenaza. Marta tragó saliva antes de responder. Vi a alguien. O algo. Entre los árboles. Cuando llamé, desapareció». Luis frunció el ceño. «¿Estás segura? Podría haber sido un animal». Marta sacudió la cabeza. «No, era humanoide, pero se movía de una manera que no parecía natural». Javier sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Primero las ruinas, luego el objeto moderno en la cueva, y ahora esto. La isla parecía estar jugando con ellos, revelando sus secretos poco a poco. «Necesitamos ser más cuidadosos», dijo finalmente. «A partir de ahora, nadie se queda solo. Y debemos estar preparados para cualquier cosa». Esa noche, sentados alrededor de una pequeña fogata, el ambiente era tenso. Marta había identificado algunas frutas y raíces comestibles, pero el apetito de todos se había visto disminuido por los eventos del día. «¿Qué creen que sea este lugar?», preguntó Marta en voz baja, rompiendo el silencio. Javier miró hacia la oscuridad de la jungla antes de responder. «No lo sé, pero tengo la sensación de que no estamos aquí por accidente. Esta isla es como si nos hubiera estado esperando». Luis soltó una risa amarga. «Hablas como si la isla estuviera viva, Javier». «Tal vez lo esté», murmuró Marta, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación. «He visto cosas hoy que desafían toda explicación científica. Plantas que cambian de color y forma, animales que parecen desaparecer en el aire. Es como si las leyes de la naturaleza no se aplicaran aquí». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Cada uno sumido en sus propios pensamientos, contemplando las implicaciones de lo que habían descubierto. Marta y Luis asintieron, agradecidos por la fuerza de Javier. Pero mientras se preparaban para dormir, cada uno en su rincón de la cueva, no podían sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. En la oscuridad de la jungla, ojos invisibles seguían cada movimiento de los recién llegados. La isla de los perdidos había comenzado su juego, y los tres náufragos eran ahora piezas en un tablero mucho más grande y peligroso de lo que podían imaginar. Mientras el fuego se extinguía lentamente, los sonidos de la noche se intensificaron. Susurros en idiomas olvidados, pasos sigilosos entre la vegetación, y el ocasional destello de ojos brillantes en la oscuridad. La aventura apenas comenzaba,
y los secretos más profundos de la isla aún estaban por revelarse. El amanecer encuentra a 3 figuras tensas emergiendo de una cueva antigua, sus ojos escudriñando la jungla en busca de amenazas invisibles. Javier fue el primero en salir, su machete firmemente agarrado en una mano y una improvisada lanza en la otra. El rocío de la mañana brillaba sobre las hojas, dando a la jungla una apariencia engañosamente pacífica. Detrás de él, Marta ajustaba una mochila hecha con restos del naufragio, llena de las frutas y raíces que había identificado como seguras. Luis cerraba la marcha, sus ojos experimentados recorriendo constantemente el perímetro. «Debemos ser cautelosos», advirtió Javier en voz baja. «Después de lo que vio Marta ayer, no podemos bajar la guardia». Marta asintió, un escalofrío recorriendo su espalda al recordar la figura sombría que había vislumbrado. «Necesitamos respuestas. Estas ruinas, las plantas extrañas, nada de esto tiene sentido. Lo primero es asegurar nuestra supervivencia», intervino Luis, siempre práctico. «Necesitamos una fuente de agua más confiable y alguna forma de cazar o pescar. No podemos vivir solo de frutas y raíces». Javier consideró las palabras de Luis. «Tienes razón. Dividámonos las tareas. Luis, tu experiencia como pescador será invaluable. ¿Puedes explorar la costa en busca de zonas de pesca?». Luis asintió. «Puedo improvisar algunas redes y anzuelos con lo que tenemos. También buscaré señales de embarcaciones o restos que puedan haber llegado a la orilla». «Perfecto», continuó Javier. «Marta, ¿podría seguir catalogando las plantas de la zona? Necesitamos saber qué es seguro y qué no. Además, tu conocimiento podría ayudarnos a encontrar plantas medicinales». «Por supuesto», respondió Marta, sus ojos brillando con entusiasmo a pesar de la situación. «También intentaré identificar patrones en la vegetación que puedan llevarnos a fuentes de agua dulce». «Excelente. Yo exploraré más allá de las ruinas, tratando de encontrar señales de otros habitantes o cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender este lugar». Con el plan establecido, los 3 se separaron, acordando encontrarse de nuevo en la cueva al atardecer. Cada uno llevaba consigo una parte del equipo rescatado, brújulas improvisadas, cantimploras hechas con botellas de plástico y silbatos para señales de emergencia. Javier se adentró en la jungla, machete en mano, abriéndose paso entre la densa vegetación. A medida que avanzaba, no podía sacudirse la sensación de que la isla misma estaba viva, observándolo. Las plantas parecían moverse sutilmente a su paso, no solo por el viento, sino como si reaccionaran a su presencia. Después de horas de caminata, Javier llegó a un claro donde la vegetación se abría repentinamente. En el centro, un círculo perfecto de piedras se alzaba del suelo, cada una grabada con símbolos que le recordaban a los que habían visto en las ruinas, pero diferentes, más antiguos de alguna manera. Mientras se acercaba para examinar las piedras más de cerca, un movimiento en la periferia de su visión lo hizo girarse bruscamente. Por un instante, creyó ver una figura alta y delgada desaparecer entre los árboles. «¡Hey!», gritó Javier, corriendo hacia donde había visto la figura. Pero cuando llegó al lugar, no había nada, solo más jungla impenetrable. El corazón le latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que había visto. ¿Era la misma criatura que Marta había mencionado? ¿O su mente le estaba jugando trucos? Mientras tanto, en la costa, Luis había logrado improvisar una red rudimentaria utilizando lianas y restos del naufragio. Se adentró en las aguas poco profundas, sus años de experiencia guiando sus movimientos. Mientras examinaba su captura, un destello metálico en la arena llamó su atención. Acercándose, Luis desenterró un objeto que hizo que su sangre se helara, una placa de identificación militar, oxidada y desgastada por el tiempo. La inscripción, apenas legible, mostraba un nombre y una fecha: SGT James Cooper, 1943. «Imposible», murmuró Luis. Si esta placa era auténtica, significaba que la isla había estado recibiendo náufragos durante décadas, tal vez siglos. En otra parte de la isla, Marta se había adentrado en un área de la jungla donde la vegetación parecía cambiar drásticamente. Las plantas aquí tenían colores imposibles, algunas incluso parecían emitir una tenue luz propia. Su mente científica luchaba por encontrar explicaciones lógicas para lo que veía. Mientras tomaba notas y recogía muestras, un sonido suave llamó su atención. Siguiéndolo, Marta llegó a un pequeño claro donde un arroyo de agua cristalina brotaba de entre las rocas. Pero lo que la dejó sin aliento fue lo que vio en el agua: pequeñas criaturas luminiscentes que nadaban contra la corriente, sus cuerpos translúcidos revelando intrincados patrones de luz. «Esto desafía toda lógica», susurró Marta, sacando su cuaderno para hacer un boceto rápido de las criaturas. Estaba tan absorta en su descubrimiento que no notó la sombra que se cernía sobre ella hasta que fue demasiado tarde.
Un grito ahogado escapó de sus labios cuando una mano fría y áspera se posó sobre su hombro. Girándose bruscamente, Marta se encontró cara a cara con una figura que parecía salida de una pesadilla. Alto, delgado, con piel grisácea y ojos grandes y negros que la miraban con una mezcla de curiosidad y algo que podría ser reconocimiento. Paralizada por el miedo, Marta no pudo moverse mientras la criatura levantaba una mano hacia su rostro. Pero antes de que pudiera tocarla, un silbido agudo cortó el aire, seguido del sonido de algo moviéndose rápidamente entre la vegetación. La criatura desapareció en un instante, dejando a Marta temblando y confundida. Segundos después, Javier irrumpió en el claro, jadeando y con el machete en alto. «Marta, ¿estás bien? Escuché tu grito». Mientras Javier ayudaba a Marta a levantarse, un ruido en los arbustos los hizo girar, preparados para lo peor. Pero fue Luis quien emergió, sosteniendo su red improvisada y con una expresión sombría en el rostro. «Tenemos que hablar», dijo Luis, mostrándoles la placa de identificación que había encontrado. «Esta isla guarda más secretos de los que imaginamos». Los tres se miraron, la realidad de su situación pesando sobre ellos como una losa. No solo estaban perdidos en una isla desconocida, sino que parecían haber tropezado con algo mucho más grande y peligroso de lo que podían comprender. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Marta, su voz apenas un susurro. Javier miró hacia la oscuridad de la jungla antes de responder. «Necesitamos respuestas. Mañana, exploraremos juntos. No más separarnos. Y si hay otros en esta isla, sean lo que sean, tenemos que encontrarlos». Luis asintió gravemente. «Estoy de acuerdo. Pero debemos ser cautelosos. No sabemos si son hostiles o no». «Una cosa es segura», añadió Marta, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación. «Esta isla no es natural. Las plantas, los animales, esas criaturas. Es como si estuviéramos en otro mundo». Mientras el fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cueva, los tres náufragos se sumieron en un silencio pensativo. Cada uno lidiaba con sus propios miedos y dudas, pero también con una creciente determinación de descubrir la verdad detrás de la isla de los perdidos. Lo que no sabían era que sus acciones no habían pasado desapercibidas. En lo profundo de la jungla, ojos antiguos observaban, evaluaban y planeaban. La isla había elegido a sus nuevos jugadores, y el juego estaba a punto de volverse mucho más peligroso. El alba encuentra a tres figuras emergiendo cautelosamente de su refugio en la cueva, sus rostros una mezcla de determinación y aprensión ante lo desconocido. Javier lideraba el grupo, su machete preparado para abrir camino a través de la densa vegetación. Marta lo seguía de cerca, su cuaderno de notas firmemente agarrado en una mano, lista para documentar cualquier nuevo descubrimiento. Luis cerraba la marcha, cargando una mochila improvisada llena de suministros y herramientas rudimentarias que habían logrado fabricar. «Recuerden», advirtió Javier mientras se adentraban en la jungla, «permanezcan juntos y alerta. No sabemos qué podemos encontrar». El trío avanzó en silencio, cada crujido de ramas y susurro de hojas poniendo sus nervios al límite. La jungla parecía más viva que nunca, con colores imposiblemente vibrantes y plantas que parecían moverse por voluntad propia. Después de varias horas de caminata, llegaron a un claro donde la vegetación se abría repentinamente. En el centro, se alzaba una estructura que los dejó sin aliento, un enorme laberinto de piedra cubierto de enredaderas y musgo, sus muros alzándose varios metros hacia el cielo. «Increíble», murmuró Marta, acercándose para examinar los símbolos tallados en la entrada del laberinto. «Estos grabados son similares a los que vimos en las ruinas, pero hay algo diferente en ellos. Parecen más vivos». Luis frunció el ceño, su instinto de supervivencia en alerta máxima. «No me gusta esto». Javier, sin embargo, veía una oportunidad. «Podría ser nuestra mejor pista hasta ahora. Si alguien construyó esto, significa que hubo o hay una civilización en esta isla. Tal vez encontremos respuestas en su interior». Tras un breve debate, decidieron entrar. La entrada del laberinto era amplia, pero a medida que avanzaban, los pasillos se estrechaban, las paredes cubiertas de musgo y enredaderas que parecían brillar con una luz propia. «Manténganse cerca», advirtió Javier, notando cómo el aire se volvía más denso y cargado de una energía extraña. Conforme se adentraban más en el laberinto, el mundo exterior parecía desvanecerse. Los sonidos de la jungla fueron reemplazados por un silencio antinatural, roto ocasionalmente por susurros que parecían provenir de las mismas paredes. Marta, fascinada y aterrada a partes iguales, no podía dejar de tomar notas. «Es como si el laberinto estuviera vivo», murmuró. «Miren cómo las plantas reaccionan a nuestra presencia». Era cierto. Las enredaderas se movían sutilmente, no por el viento,
sino como si estuvieran siguiendo sus movimientos. En algunas secciones, flores de colores imposibles se abrían a su paso, exhalando aromas dulces y embriagadores. Luis, cada vez más inquieto, se detuvo abruptamente. «¿Escuchan eso?», susurró. Todos se quedaron inmóviles, aguzando el oído. Al principio, solo escuchaban el latido de sus propios corazones. Pero luego, débilmente, llegó un sonido, una melodía etérea, casi hipnótica. «Viene de más adelante», dijo Javier, señalando un pasillo que se curvaba a la izquierda. Siguiendo el sonido, el grupo llegó a una cámara circular en el corazón del laberinto. En el centro, un pedestal de piedra sostenía un objeto que brillaba con luz propia, una esfera cristalina del tamaño de un puño. «Es hermosa», murmuró Marta, acercándose inconscientemente. Ya no estaban en el laberinto, sino en lo que parecía ser una versión distorsionada de la jungla. Los árboles se alzaban imposiblemente altos, sus troncos retorcidos en formas antinaturales. El cielo sobre ellos era un caleidoscopio de colores cambiantes, y criaturas luminiscentes flotaban en el aire como medusas etéreas. ¿Qué ha pasado?», tartamudeó Luis, sus ojos recorriendo frenéticamente el paisaje alienígena. Javier, tratando de mantener la calma, respondió: «Creo que hemos sido transportados a algún tipo de dimensión alternativa». Marta, aún sosteniendo la esfera cristalina, la miraba con una mezcla de asombro y culpa. «Lo siento, no debí tocarla. Pero miren, está cambiando». La esfera pulsaba ahora con una luz interna, y en su superficie se formaban imágenes, vislumbres de otros lugares, otros tiempos. Por un momento, vieron una ciudad futurista de torres de cristal, luego una aldea primitiva rodeada de dinosaurios, y finalmente, una versión de su propia isla, pero poblada por seres que parecían hechos de luz pura. «Es un portal», dijo Javier, comprendiendo de repente. «O tal vez una llave. La isla debe ser algún tipo de nexo entre realidades». Mientras procesaban esta revelación, un sonido familiar llamó su atención. Era el mismo canto etéreo que habían escuchado en el laberinto, pero ahora más claro, más cercano. Siguiendo el sonido, llegaron a un claro donde vieron algo que desafiaba toda lógica: un grupo de seres translúcidos, con formas vagamente humanoides pero compuestos de luz y energía pura. Estos seres parecían estar realizando algún tipo de ritual alrededor de una versión más grande de la esfera cristalina. «Son hermosos», susurró Marta, incapaz de apartar la mirada. Uno de los seres se giró hacia ellos, sus ojos, si es que podían llamarse así, fijándose en la esfera que Marta sostenía. Con un movimiento fluido, se acercó al grupo. Vieron la historia de la isla, como había sido creada como un punto de convergencia entre dimensiones, un lugar donde diferentes realidades se entrelazaban. Vieron civilizaciones que habían florecido y caído, cada una dejando su marca en la isla. Y vieron el propósito del laberinto, una prueba para aquellos que llegaban a la isla, un camino hacia la iluminación y el conocimiento cósmico. ¿Fue real?, preguntó Luis, su escepticismo luchando contra lo que acababa de ver. Marta, con lágrimas en los ojos, asintió. «Fue real. Todo es real. Esta isla es más de lo que podríamos haber imaginado». Javier, siempre líder, trató de poner orden en sus pensamientos. «Bien, ahora sabemos más, pero ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo afecta nuestra situación?». Antes de que alguien pudiera responder, un temblor sacudió el laberinto. Las paredes comenzaron a moverse, reconfigurándose ante sus ojos. «Tenemos que salir de aquí», gritó Javier, tomando la mano de Marta y haciendo señas a Luis para que lo siguiera. La jungla que los rodeaba parecía estar en un estado de flujo constante, con plantas que crecían y se marchitaban en cuestión de segundos. En el cielo, vórtices de energía se abrían y cerraban, ofreciendo vislumbres de otros mundos y realidades. «La isla está despertando», dijo Marta, su voz mezclada con asombro y temor. «Creo que nuestra presencia, y especialmente el haber activado la esfera, ha desencadenado algo». Luis, mirando a su alrededor con incredulidad, preguntó: «¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo volvemos a casa?». Mientras contemplaban su próximo movimiento, una figura emergió de entre los árboles cambiantes. Era uno de los seres de luz que habían visto en la visión, pero ahora parecía más sólido, más presente en su realidad. «Bienvenidos, viajeros», dijo la figura, su voz resonando en sus mentes más que en sus oídos. «Han pasado la primera prueba. Ahora, el verdadero viaje comienza». Los tres se miraron, una mezcla de miedo y emoción en sus ojos. La isla de los perdidos había revelado parte de sus secretos, pero era claro que su aventura apenas comenzaba. Con la esfera cristalina como su guía y el conocimiento recién adquirido,
Javier, Marta y Luis se prepararon para enfrentar lo desconocido, sabiendo que cada paso los llevaría más profundo los misterios de la isla y, posiblemente, del universo mismo. El sol se eleva sobre una isla en constante cambio, iluminando a tres figuras que se mueven cautelosamente a través de una jungla que parece respirar y palpitar con vida propia. Javier, Marta y Luis avanzaban lentamente, sus sentidos en alerta máxima ante el paisaje cambiante que los rodeaba. La esfera cristalina, ahora colgando del cuello de Marta en un improvisado collar, pulsaba suavemente, emitiendo destellos de luz que parecían reaccionar a su entorno. Es como si la isla estuviera despertando, murmuró Marta, sus ojos científicos tratando de procesar la transformación a su alrededor. Plantas que crecían y se marchitaban en cuestión de minutos, flores que cambiaban de color con cada parpadeo, y ocasionalmente, vislumbres de otras realidades que se filtraban como espejismos en el aire. Luis, aún luchando por aceptar la nueva realidad en la que se encontraban, preguntó, ¿a dónde nos dirigimos exactamente? Todo parece estar en constante movimiento. Javier, quien lideraba el grupo, se detuvo un momento para orientarse. El ser de luz mencionó pruebas. Creo que debemos seguir las señales que la isla nos está dando. Como respondiendo a sus palabras, la esfera emitió un destello más intenso, proyectando un haz de luz que señalaba hacia una dirección específica en la jungla. Supongo que es por ahí, dijo Javier, esbozando una sonrisa tensa. Siguiendo la guía de la esfera, el trío se adentró en una parte de la jungla que parecía más antigua, más estable. Los árboles aquí eran enormes, sus troncos retorcidos cubiertos de musgo luminiscente. El aire se volvió más denso, cargado de una energía que hacía que el vello de sus brazos se erizara. De repente, Marta se detuvo en seco. ¿Escuchan eso?, susurró. Un sonido débil pero inconfundible llegaba a sus oídos, voces humanas. Moviéndose con cautela, se acercaron al origen del sonido. Al apartar unas enormes hojas, se encontraron con una escena que los dejó sin aliento, un campamento militar, pero no uno moderno. Los uniformes, las tiendas, los equipos, todo parecía salido de la Segunda Guerra Mundial. Imposible, murmuró Luis, sus ojos fijos en la escena frente a ellos. Javier, recordando la placa militar que Luis había encontrado días atrás, comenzó a atar cabos. La isla no solo conecta lugares, sino también tiempos, dijo en voz baja. Observaron en silencio cómo los soldados se movían por el campamento, aparentemente ajenos a la naturaleza sobrenatural de la isla. Conversaban, reían, realizaban tareas cotidianas, como si estuvieran en cualquier otra isla del Pacífico durante la guerra. Marta, fascinada, sacó su cuaderno para tomar notas. Es como una burbuja temporal, susurró. Estos hombres probablemente naufragaron aquí décadas atrás, pero para ellos, la guerra aún continúa. Mientras observaban, uno de los soldados se separó del grupo, dirigiéndose hacia donde estaban escondidos. Por un momento, temieron ser descubiertos, pero el hombre pasó de largo, adentrándose en la jungla. Deberíamos seguirlo, sugirió Javier. Podría llevarnos a algo importante. Con cuidado de no ser vistos, siguieron al soldado a través de la espesa vegetación. Después de varios minutos, llegaron a un pequeño claro donde el hombre se detuvo. Para su sorpresa, otro ser de luz, similar al que habían visto antes, apareció frente al soldado. «Bienvenido, James», dijo el ser de luz, su voz etérea resonando en el claro. «Has demostrado valentía y compasión. Es hora de que conozcas la verdad sobre este lugar». El soldado, que parecía sorprendentemente calmado ante la aparición, asintió. «He visto cosas extrañas en esta isla. Cosas que no puedo explicar. Mis compañeros creen que estoy loco, pero sé que hay algo más aquí». El ser de luz extendió una mano brillante, tocando la frente del soldado. En ese instante, una onda de energía se expandió desde ellos, alcanzando a Javier, Marta y Luis. De repente, se encontraron inmersos en una cascada de visiones. Presenciaron cómo la isla había sido un refugio para civilizaciones perdidas, un laboratorio cósmico donde diferentes realidades convergían y se entrelazaban. Vieron a seres de luz trabajando en armonía con humanos iluminados, estudiando los misterios del universo y las conexiones entre dimensiones. Pero también vieron peligros, momentos en los que el equilibrio de la isla se había visto amenazado, cuando el poder que contenía había estado a punto de desatarse y rasgar el tejido mismo de la realidad. Cuando la visión terminó, se encontraron de vuelta en el claro. El soldado y el ser de luz habían desaparecido, pero la sensación de lo que habían presenciado permanecía vívida en sus mentes. «Ahora entiendo», dijo Marta, su voz temblando ligeramente. La isla no es solo un lugar, es un nexo, un punto de convergencia para toda la existencia. Luis, cuyo escepticismo había sido finalmente quebrado por lo que acababa de experimentar, añadió, «Y nosotros,
¿qué papel jugamos en todo esto? Javier, siempre tratando de encontrar un propósito, un camino a seguir, respondió, creo que hemos sido elegidos, de alguna manera. La isla nos está mostrando estos secretos por una razón. El corazón de la isla, murmuró Marta, sus ojos brillando con comprensión. Debe ser el centro de todo este poder, el núcleo que mantiene unidas todas estas realidades. Luis, mirando el mapa con preocupación, señaló algo. Miren, hay puntos que están parpadeando en rojo. ¿Qué creen que signifique? Javier estudió el mapa por un momento antes de responder. Inestabilidad, tal vez. Puntos donde la barrera entre realidades se está debilitando. Como confirmando sus palabras, un temblor sacudió la isla. En la distancia, pudieron ver un vórtice de energía abriéndose en el cielo, mostrando brevemente un paisaje alienígena antes de cerrarse. La isla se está desestabilizando, dijo Marta con urgencia. Nuestras acciones, el activar la esfera, movernos entre estas burbujas temporales, debe haber alterado el equilibrio. Javier, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros, tomó una decisión. Tenemos que llegar al corazón de la isla. Es la única forma de entender completamente qué está pasando y, tal vez, cómo arreglarlo. Luis, aunque visiblemente nervioso, asintió. Estoy de acuerdo. No podemos simplemente sentarnos y ver cómo todo se desmorona. Marta, sosteniendo la esfera con determinación, añadió, además, creo que esta esfera es una especie de llave. Nos ha estado guiando desde que la encontramos. Tal vez sea crucial para restaurar el equilibrio. Mientras se adentraban más en la jungla, siguiendo el mapa proyectado por la esfera, no podían evitar sentir una mezcla de temor y emoción. Habían llegado a la isla como náufragos, perdidos y confundidos. Ahora se encontraban en el centro de un misterio cósmico, con el poder de cambiar el destino de incontables mundos. La jungla a su alrededor parecía sentir la gravedad de su misión. Las plantas se apartaban a su paso, creando un camino. Criaturas luminiscentes flotaban en el aire, como faros guiándolos. Y en la distancia, el cielo sobre el centro de la isla brillaba con una luz sobrenatural, llamándolos hacia el corazón de todos los misterios. Javier, Marta y Luis intercambiaron miradas de determinación. No sabían qué les esperaba en el corazón de la isla, pero estaban decididos a enfrentarlo juntos. La isla de los perdidos los había elegido, y ahora era su turno de desentrañar sus secretos y, tal vez, salvar no solo a sí mismos, sino incontables realidades que dependían del delicado equilibrio de este nexo cósmico. El cielo sobre la isla se ha transformado en un caleidoscopio de colores imposibles, mientras tres figuras avanzan determinadas hacia el centro de un mundo en constante cambio. Javier, Marta y Luis caminaban en silencio, cada paso llevándolos más cerca del corazón de la isla. La jungla a su alrededor parecía cobrar vida con cada momento que pasaba, árboles que se retorcían y cambiaban de forma, flores que florecían y se marchitaban en cuestión de segundos, y criaturas que aparecían y desaparecían como espejismos. La esfera cristalina en el cuello de Marta pulsaba con una intensidad creciente, su luz proyectando sombras danzantes sobre los rostros tensos de los tres aventureros. El mapa holográfico que emanaba de ella se había vuelto más detallado, revelando una red compleja de líneas de energía que convergían en el centro de la isla. «Estamos cerca», murmuró Marta, sus ojos alternando entre el mapa y el camino frente a ellos. «Puedo sentirlo». Luis, quien había estado inusualmente silencioso durante la última parte del viaje, finalmente habló. ¿Alguno de ustedes ha pensado en qué haremos cuando lleguemos allí? Quiero decir, hemos visto cosas increíbles, imposibles, pero ¿realmente creemos que podemos arreglar algo tan vasto como todo esto? Javier se detuvo, girándose para mirar a sus compañeros. En sus ojos brillaba una mezcla de determinación y duda. No lo sé, Luis, pero sé que no podemos simplemente dar la espalda a esto. La isla nos eligió por alguna razón. Tal vez no podamos arreglarlo todo, pero tenemos que intentarlo. Marta asintió, añadiendo, además, piensen en todo lo que hemos aprendido. Esta isla no es solo un lugar, es un nexo de realidades. Si colapsa, quién sabe cuántos mundos, cuántas vidas se verán afectadas. Antes de que pudieran continuar su discusión, un temblor sacudió la tierra bajo sus pies. El cielo sobre ellos se agrietó, revelando por un instante un vacío cósmico lleno de estrellas y nebulosas desconocidas. «Tenemos que apresurarnos», gritó Javier, tomando la mano de Marta y haciendo un gesto a Luis para que lo siguiera. Corrieron a través de la jungla cambiante, esquivando ramas que se movían como tentáculos y saltando sobre grietas que se abrían en el suelo. La vegetación se volvía cada vez más extraña, plantas cristalinas que tintineaban con cada paso, árboles con hojas que emitían luz propia, y flores que parecían cantar en tonos etéreos. Finalmente, emergieron en un vasto claro circular.
En el centro, se alzaba una estructura que desafiaba toda lógica, una pirámide invertida que flotaba a varios metros del suelo, su superficie cubierta de símbolos brillantes que cambiaban y se reescribían constantemente. El corazón de la isla, susurró Marta, sus ojos Wahid con asombro. Mientras se acercaban, notaron que la base de la pirámide invertida no era sólida, sino un vórtice de energía pura que giraba y pulsaba, emitiendo ondas de luz que se extendían por toda la isla. Era cierto. En la parte inferior de la pirámide, justo encima del vórtice de energía, se había formado una abertura. Una escalera de luz se materializó, conectando el suelo con la entrada. Javier dio un paso adelante, pero Marta lo detuvo. «Espera», dijo, su voz temblando ligeramente. «Antes de entrar, creo que deberíamos decir algo». Luis asintió, comprendiendo. «Tienes razón. ¿Quién sabe lo que nos espera ahí dentro?» Los tres se miraron, años de amistad y los recientes desafíos compartidos reflejándose en sus ojos. Marta, con lágrimas en los ojos, añadió, «Hemos visto maravillas que desafían toda explicación, hemos enfrentado peligros inimaginables. Pero lo más valioso que he ganado en esta isla es una comprensión más profunda de nuestra amistad. Los quiero a ambos». Luis, siempre el más reservado, sorprendió a todos con la emoción en su voz. Yo siempre fui un solitario. Un viejo pescador gruñón que prefería la compañía del mar a la de las personas. Pero ustedes me han enseñado el valor de confiar en otros, de ser parte de algo más grande. Gracias». Con esas palabras, los tres se abrazaron, un momento de conexión humana en medio de un mundo de maravillas cósmicas. Finalmente, se separaron y, con una mirada de determinación compartida, comenzaron a ascender por la escalera de luz. «El verdadero corazón», murmuró Marta, sintiendo como la esfera en su cuello resonaba con la energía del lugar. Mientras se acercaban al núcleo pulsante, una voz etérea llenó el espacio. «Bienvenidos, viajeros. Han demostrado coraje, compasión y sabiduría en su viaje. Ahora, enfrentan la prueba final». De la esfera central emergieron tres figuras de luz, cada una tomando una forma vagamente humanoide. «Somos los guardianes del Nexo», dijo una de las figuras. «Hemos observado su viaje desde que llegaron a la isla». Otra figura continuó, «La isla, este nexo de realidades, ha existido desde el principio de los tiempos, manteniendo el equilibrio entre infinitas dimensiones». La tercera figura concluyó, «Pero ahora, el equilibrio está en peligro. Las barreras entre mundos se debilitan, y el caos amenaza con consumirlo todo». Javier, sintiendo el peso de la responsabilidad, dio un paso adelante. «¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar?». Marta, su mente científica trabajando a toda velocidad, preguntó, «¿Qué implica ser guardianes? ¿Qué se espera de nosotros?». «Deberán fusionarse con el corazón», explicó uno de los guardianes. «Se convertirán en parte del nexo, guiando su energía, manteniendo el equilibrio entre realidades». Luis, siempre práctico, cuestionó, «¿Y qué pasa con nuestras vidas, nuestro mundo?». Otro guardián respondió, «Tendrán acceso a todo el conocimiento del universo. Podrán ver y experimentar infinitas realidades. Pero sí, deberán dejar atrás su existencia anterior». Los tres amigos se miraron, la magnitud de la decisión pesando sobre ellos. ¿Estaban dispuestos a sacrificar todo lo que conocían por el bien de incontables realidades? Javier fue el primero en hablar. «Toda mi vida busqué el éxito, el reconocimiento. Pero ahora veo que hay cosas mucho más grandes e importantes. Acepto». Marta, con lágrimas en los ojos pero determinación en su voz, asintió, «Como científica, siempre busqué entender el universo. ¿Qué mejor manera de hacerlo que convirtiéndome en parte de su tejido mismo? Acepto». Luis, después de un momento de reflexión, sonrió suavemente, «Siempre pensé que moriría en el mar. Supongo que esto no es tan diferente. Un océano de realidades». Acepto. Los guardianes asintieron, y la energía en la cámara comenzó a intensificarse. «Prepárense», dijeron. «El proceso de fusión comenzará». Mientras la luz del corazón los envolvía, Javier, Marta y Luis se tomaron de las manos, enfrentando juntos su destino. La esfera en el cuello de Marta se elevó, uniéndose al corazón central, y una explosión de energía llenó la cámara. Mientras sus formas físicas se disolvían, convirtiéndose en pura energía, sus últimos pensamientos como seres humanos fueron de gratitud, por la aventura que habían compartido, por la amistad que los unía, y por la oportunidad de ser parte de algo verdaderamente trascendental. La isla de los perdidos había cumplido su propósito. Los nuevos guardianes del Nexo tomaron su lugar, y el equilibrio comenzó a restaurarse. La isla, ahora estable, continuaría siendo un faro para los perdidos, un punto de convergencia para las maravillas del multiverso.
Y en algún lugar, en las infinitas corrientes de la realidad, las esencias de Javier, Marta y Luis permanecerían unidas, guardianes eternos de los misterios del cosmos. El tiempo pierde su significado en el corazón de la isla de los perdidos, donde tres conciencias recién expandidas aprenden a navegar las corrientes del multiverso. La transformación de Javier, Marta y Luis en guardianes del Nexo fue solo el comienzo de una odisea cósmica que desafiaba toda comprensión humana. Sus conciencias, ahora entrelazadas con el tejido mismo de la realidad, se expandieron más allá de los límites de la percepción mortal. Al principio, la experiencia fue abrumadora. Infinitas corrientes de información fluían a través de ellos, la historia de cada átomo en el universo, el destino de civilizaciones enteras, los secretos de la creación misma. Era como tratar de beber de una cascada con una taza de té. Marta fue la primera en encontrar un ancla en este océano de conocimiento. Su mente científica, siempre ávida de entender, comenzó a categorizar y organizar la información. Es como una red, transmitió a sus compañeros, no con palabras, sino con puro pensamiento. Cada realidad está conectada, influenciándose mutuamente. Javier, utilizando sus habilidades de liderazgo y organización, comenzó a visualizar esta red como un vasto mapa tridimensional. Puedo ver los puntos de convergencia, compartió. Lugares como nuestra isla, donde las realidades se entrelazan más estrechamente. Luis, con su pragmatismo característico, fue el primero en notar las áreas problemáticas. Hay disrupciones, observó, puntos donde el tejido de la realidad se está desgastando. Juntos, los tres nuevos guardianes empezaron a comprender la magnitud de su tarea. No solo debían mantener el equilibrio entre las realidades existentes, sino también guiar la creación de nuevas, y en ocasiones, permitir que otras llegaran a su fin natural. A medida que se adaptaban a su nuevo estado de ser, comenzaron a explorar las infinitas posibilidades que ahora tenían ante ellos. Viajaron a través de eones en segundos, presenciaron el nacimiento y muerte de estrellas, y observaron la evolución de la vida en incontables mundos. Marta se maravilló ante un universo donde la física operaba de manera completamente diferente, con formas de vida basadas en energía pura. «Es fascinante», exclamó. «Cada realidad tiene sus propias leyes, su propia lógica interna». Javier se encontró drone hacia las civilizaciones, observando cómo diferentes sociedades enfrentaban desafíos similares a través del multiverso. «Es como un gran experimento cósmico», reflexionó. «Cada mundo, una nueva posibilidad». Luis, siempre conectado con la naturaleza, se sintió particularmente atraído por los ecosistemas únicos que encontraban. «Miren», señaló en un momento, mostrando un planeta donde los océanos eran de metal líquido y las criaturas que lo habitaban eran como máquinas vivientes. Pero no todo era maravilla y descubrimiento. Pronto se enfrentaron a su primera crisis real como guardianes. En una realidad distante, una civilización avanzada había descubierto la manera de viajar entre dimensiones. Sin entender las consecuencias de sus acciones, estaban creando portales masivos que amenazaban con desgarrar el tejido mismo del multiverso. «Tenemos que hacer algo», urgió Javier, sintiendo cómo las ondas de inestabilidad se propagaban a través de la red de realidades. Marta analizó la situación rápidamente. «Si cerramos los portales abruptamente, podríamos causar más daño. Necesitamos una aproximación gradual». Luis, con su experiencia en navegación, propuso una solución. «¿Y si redirigimos la energía? Como cambiar el curso de una corriente». Trabajando en perfecta armonía, los tres guardianes se pusieron manos a la obra. Javier se concentró en comunicarse sutilmente con los líderes de la civilización, implantando ideas y sueños que los llevarían a reconsiderar sus experimentos. Marta trabajó en el nivel cuántico, ajustando las frecuencias de los portales para hacerlos menos destructivos. Luis, mientras tanto, creó nuevas corrientes de energía cósmica para absorber y redistribuir el exceso de poder. El proceso fue largo y delicado, pero finalmente lograron estabilizar la situación sin causar un colapso catastrófico. Exhaustos pero satisfechos, los tres se permitieron un momento de reflexión. Es una responsabilidad enorme», murmuró Javier, sintiendo el peso de incontables vidas y realidades sobre ellos. Luis, siempre el optimista práctico, añadió, «y lo estamos haciendo juntos. No puedo imaginar mejores compañeros para esta tarea». A medida que continuaban con su labor como guardianes, se encontraron con desafíos cada vez más complejos. Realidades que se colapsaban sobre sí mismas, seres interdimensionales que amenazaban el equilibrio, e incluso paradojas temporales que requerían una delicadeza extrema para ser resueltas. En una ocasión, se enfrentaron a una entidad cósmica que se alimentaba de universos enteros, dejando vacíos en el tejido de la realidad. «No podemos destruirla», observó Marta. «Es parte del ciclo natural del multiverso».
Pero tampoco podemos permitir que continúe sin control, argumentó Javier. Luis, tras un momento de contemplación, sugirió, ¿y si le mostramos alternativas? Universos que ya están llegando a su fin natural. Juntos, implementaron un plan para guiar a la entidad hacia realidades moribundas, permitiendo que cumpliera su función sin amenazar universos jóvenes y llenos de vida. Con cada desafío superado, los tres guardianes crecían en sabiduría y poder. Aprendieron a moverse entre las corrientes del tiempo y el espacio con gracia, a comunicarse con seres más allá de la comprensión humana y a ver la belleza en el delicado equilibrio del multiverso. Pero a pesar de su estado casi omnisciente, nunca olvidaron sus raíces humanas. De hecho, era precisamente su humanidad, con todas sus complejidades y contradicciones, lo que les permitía aportar una perspectiva única a su tarea cósmica. En un momento de calma entre crisis cósmicas, los tres se permitieron reflexionar sobre su viaje. ¿Recuerdan cuando llegamos a la isla?, preguntó Javier, su conciencia evocando la memoria de olas embravecidas y una playa desconocida. Marta rió mentalmente. Parecía el fin del mundo entonces. Ahora, hemos visto el fin de incontables mundos y el nacimiento de otros tantos. Y pensar que yo solo quería pescar en paz, bromeó Luis. Ahora estamos pescando realidades enteras. Su conversación fue interrumpida por una perturbación en el tejido del multiverso. Una nueva crisis requería su atención. ¿Listos para otra aventura?, preguntó Javier, su entusiasmo palpable a través de su conexión mental. Siempre, respondió Marta, su mente ya analizando la situación. Vamos allá, asintió Luis, su determinación firme como siempre. Y así, los guardianes del Nexo se sumergieron una vez más en las corrientes del multiverso, enfrentando lo desconocido con coraje, sabiduría y, sobre todo, con la fuerza de su inquebrantable amistad. Mientras trabajaban, la Isla de los Perdidos continuaba su eterna vigilia en el centro de la red de realidades. Ya no era solo un lugar de misterio y peligro, sino un faro de esperanza y equilibrio en el vasto océano del multiverso. Y en algún lugar, en las infinitas posibilidades del cosmos, tres conciencias entrelazadas sonreían, sabiendo que su mayor aventura apenas había comenzado. La noche caía sobre la Isla de los Perdidos, pero para Javier, Marta y Luis, ahora guardianes del Nexo, la oscuridad estaba llena de luz y posibilidades infinitas. Su viaje continuaba, eterno y siempre cambiante, a través de las maravillas y misterios del multiverso. En las vastas corrientes del multiverso, tres conciencias entrelazadas danzan entre realidades, guardianes de un equilibrio cósmico que trasciende la comprensión mortal. Eones habían pasado desde que Javier, Marta y Luis se convirtieron en los guardianes del Nexo. Habían presenciado el nacimiento y muerte de incontables universos, guiado civilizaciones enteras a través de crisis cósmicas, y mantenido el delicado equilibrio del multiverso con una dedicación inquebrantable. Sin embargo, a pesar de su estado casi omnisciente, una parte de ellos seguía anclada a su humanidad original, a los recuerdos de una vida mortal en un pequeño planeta azul. Es curioso, reflexionó Javier mientras observaban el colapso controlado de una galaxia moribunda. Hemos visto maravillas más allá de toda imaginación, y aún así, a veces añoro la simplicidad de sentir la arena bajo mis pies en aquella playa. Marta, su conciencia expandiéndose para absorber los últimos momentos de las estrellas agonizantes, asintió mentalmente. La perspectiva humana es lo que nos hace únicos como guardianes. Nuestra capacidad de maravillarnos, de sentir. Luis, siempre el más pragmático, añadió, y es lo que nos mantiene conectados con las realidades que protegemos. No somos solo observadores, somos parte de todo esto. Su conversación fue interrumpida por una perturbación en el tejido del multiverso. Una anomalía que no habían encontrado antes en todos sus eones de existencia. ¿Qué es eso?, preguntó Javier, su atención completamente enfocada en el fenómeno. Marta, analizando la anomalía con su mente científica amplificada, respondió con asombro, parece un bucle temporal. Pero no solo afecta a una realidad, sino que está entrelazando múltiples universos. Luis, utilizando su intuición perfeccionada a lo largo de incontables eras, añadió, y el centro de este bucle es la Isla de los Perdidos. Los tres guardianes concentraron su atención en la isla que una vez fue su hogar mortal. A través de las capas del tiempo y el espacio, vieron cómo la isla actuaba como un imán cósmico, atrayendo a seres de diferentes realidades y épocas. Marta, profundizando en el análisis, hizo un descubrimiento sorprendente. No solo eso, está creando versiones alternativas de nosotros mismos. Miren. A través de su percepción expandida, observaron diferentes escenarios desplegándose en la isla. En una realidad, vieron a un Javier más joven, un ejecutivo ambicioso cuyo yate se había estrellado en la isla durante una tormenta. En otra, una Marta alternativa,
una brillante científica en busca de especies desconocidas, se encontraba explorando la jungla misteriosa. Y en otra más, un Luis diferente, un pescador solitario, descubría los secretos ocultos de las aguas que rodeaban la isla. Es nuestro origen, dijo Luis, su voz mental cargada de emoción. La isla está recreando el momento en que nos convertimos en guardianes. Javier, comprendiendo las implicaciones, añadió, no solo eso. Está creando nuevas posibilidades, nuevos resultados potenciales. Marta, siempre analítica, concluyó, es un mecanismo de seguridad del multiverso. Si algo nos sucediera, si falláramos en nuestra tarea como guardianes, siempre habría un reemplazo listo, terminó Javier. Los tres observaron en silencio cómo estas versiones alternativas de sí mismos enfrentaban los misterios de la isla. Algunas fracasaban, otras tenían éxito de maneras inesperadas. Cada escenario, cada posibilidad, enriquecía el tejido del multiverso. ¿Deberíamos intervenir?, preguntó Luis, sintiendo una conexión con estas versiones de sí mismo y sus amigos. Marta, después de un momento de reflexión, respondió, no. Este proceso es natural y necesario. Debemos dejarlo desarrollarse. Javier asintió mentalmente. Además, nuestra intervención podría alterar el delicado equilibrio que la isla está manteniendo. Mientras observaban, notaron que cada iteración del bucle temporal traía consigo pequeños cambios, sutiles variaciones que se propagaban a través del multiverso. En una realidad, vieron a una versión de sí mismos que decidía no entrar en el corazón de la isla, eligiendo en su lugar construir una comunidad en la playa. Y en otra más, descubrían una tecnología antigua enterrada en las ruinas, alterando drásticamente su comprensión de la isla y su propósito. Es fascinante, murmuró Marta. Cada decisión, cada variación, crea ondas que afectan a todo el multiverso. Luis, siempre atento a los detalles prácticos, notó algo más. Miren cómo la isla misma cambia con cada iteración. Se adapta, evoluciona. Javier, viendo el panorama completo, comprendió la magnitud de lo que estaban presenciando. No es solo un mecanismo de seguridad. Es evolución cósmica en acción. La isla está aprendiendo, mejorando el proceso con cada ciclo. A medida que observaban más y más iteraciones, los tres guardianes comenzaron a sentir una conexión renovada con su humanidad original. Cada versión de sí mismos que veían, cada decisión tomada o no tomada, les recordaba la complejidad y belleza de la experiencia mortal. ¿Se arrepienten?, preguntó Javier de repente, de haber tomado la decisión de convertirnos en guardianes. Hubo un momento de silencio mientras cada uno reflexionaba sobre la pregunta. Marta fue la primera en responder, no. La curiosidad que me llevó a esa isla es la misma que me impulsa ahora a explorar los misterios del multiverso. Hemos aprendido y experimentado más de lo que jamás hubiera soñado posible. Luis asintió mentalmente. Estoy de acuerdo. Siempre busqué la paz en la soledad del mar. Aquí, en las corrientes del cosmos, he encontrado una serenidad que trasciende todo lo que conocía. Javier sonrió internamente. Y yo siempre busqué un propósito, algo más grande que yo mismo. No puedo imaginar una responsabilidad más grande o significativa que la que tenemos ahora. Mientras continuaban observando los múltiples escenarios desplegándose en la isla, notaron que, independientemente de las variaciones, había un tema constante, la fuerza de la conexión entre las versiones de sí mismos. Es nuestra amistad, dijo Marta con emoción. En cada realidad, en cada iteración, es lo que nos impulsa, lo que nos da fuerza. Luis, conmovido, añadió, es el ancla que nos mantiene humanos, incluso ahora, como guardianes del Nexo. Javier, sintiendo una oleada de afecto por sus compañeros eternos, concluyó, y es lo que hace que nuestro trabajo como guardianes sea tan efectivo. No es solo nuestro poder o conocimiento, es nuestra conexión. Con esta realización, los tres guardianes renovaron su compromiso con su tarea cósmica. Cada decisión que tomaban, cada realidad que protegían, estaba infundida no solo con su vasto conocimiento, sino también con la compasión y empatía nacidas de su experiencia humana y su inquebrantable amistad. A medida que el bucle temporal de la Isla de los Perdidos continuaba su ciclo eterno, Javier, Marta y Luis se prepararon para enfrentar los desafíos futuros del multiverso. Sabían que, sin importar qué crisis cósmica surgiera, la enfrentarían juntos, con la sabiduría de los antiguos y el asombro de los mortales. Mientras nuevas realidades nacían y otras llegaban a su fin natural, Javier, Marta y Luis permanecían, eternos pero siempre cambiantes, guardianes y amigos hasta el fin de los tiempos y más allá. La historia de la Isla de los Perdidos había terminado, pero para sus guardianes, cada final era solo el comienzo de una nueva y emocionante aventura en el vasto e infinito multiverso.